Ya. Parte tú, parte yo. Yo partí la semana pasada. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast parroquial Visitando. Hoy tenemos a nuestro co-conductor Nicolás, como siempre, en medio nuestro. Hola. Y eso, ¿quieres saludar, Nico? Antes de que yo siga, sí, saluda. Querida comunidad, ¿cómo están? En este tercer episodio de nuestro exitoso podcast Visitando, hoy también tenemos, ¿cierto?, a dos grandes invitados de la comunidad parroquial que queremos presentarles. Hoy nos visita Verónica Escanilla, coordinadora de la catequesis de nuestra sede parroquial, y don Juan Rebeco, catequista de Bautismal. Un aplauso para ellos. Chiquillos, la cámara es toda de ustedes. Si quieren saludar, mandar saludos, alguna cosa, es todo suyo. Hola entonces a toda la comunidad, gracias por la invitación. Y nerviosa que estamos, pero feliz de poder conversar sobre nuestra fe. Eso. Juanito. Sí, hola a todos. Muchas gracias también por la invitación. Primera vez que participo en algo de esta forma, así que muchas gracias. Quédense tranquilos que esta conversación fluye y no sabemos cuándo termina. Así es. Pero en algún momento va a terminar. Y no mordemos. Lo importante es ir conversando de los temas, del tema que nos reúne hoy. Y sobre todo ir haciendo conversación para que la gente ahí de la parroquia que nos va siguiendo podamos ir haciendo comunidad a través de las redes. Sí. Antes de entrar en el tema en cuestión de hoy, queremos agradecerle a todas las personas que han visto ya los programas anteriores y que nos han comentado, no debajito de este video porque no teníamos los comentarios activados, pero sí nos han comentado a la salida de misa cuando nos hemos encontrado por ahí. Así que muchas gracias también por todos sus comentarios, por vernos, por escucharnos. Prometemos que ahora sí usted puede ir dejando sus comentarios porque ya están habilitados tanto en YouTube como en Facebook para que nos mande saludos y nosotros los vamos a saludar en el próximo episodio también con nombre y apellido. Así es. Quisiera felicitarlos realmente. Es un programa exitoso. Yo por tiempo tal vez no había visto, pero un día dije, a ver qué pasa. Y la verdad muy interesante. Veo que hay un buen equipo, una productora realmente profesional. Y los temas en sí son muy enriquecedores. Esperemos nosotros de alguna manera aportar de todas maneras un granito en esta conversación. Sí, pues muchas gracias. Nuestro primer capítulo fue sobre la Semana Santa. Claro. Y el gran misterio que celebramos ese día, el gran misterio de la resurrección del Señor. El segundo fue sobre los evangelios, porque ahí estaba el corazón de la Escritura y ahí encontrábamos al resucitado. Y en los evangelios, Nico y queridos invitados, también encontramos un gran mandato de Jesús que da paso al tema que queremos conversar hoy día. Quiero traer a colación aquí el texto final del Evangelio de San Mateo, porque ahí está esta invitación que nos hace Jesús, que da vida también al, podríamos decir, al ser de la iglesia. Lo voy a leer. Dice ahí en el capítulo 28, último capítulo del Evangelio de Mateo, por ahí por el versículo 19. El Señor ya está a poco de ascender al cielo y dice a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy día queremos conversar de la catequesis. ¿Y qué tiene que ver con este texto? No sé. Eso es lo primero que queremos responder. Este mandato del Señor que nos llama a la catequesis. Entonces, aprovechando que tenemos a dos catequistas eximios de nuestra parroquia, queremos preguntarle para ustedes, chiquillos, ¿qué es la catequesis? ¿Qué es la catequesis? Justamente un mandato. Educar en la fe, educar sobre toda nuestra vida de la iglesia, dogmas, sobre el cristianismo, sobre la humanidad de nosotros también conjunta con nuestro Señor Jesucristo, y que toda esta humanidad se convierte en la divinidad y nosotros creemos en eso, porque tenemos fe, pero una fe que tiene que ir madurando para que este creyente, que como fuimos nosotros también los creyentes, nos convirtamos en discípulos. Eso pretende la catequesis en general. Juanito. Sí, bueno, la catequesis
de mi punto de vista y por la experiencia también que uno adquiere con los años, no solo es algo que dependa del catequista o de la iglesia. La catequesis nace en la familia. La familia es la esencia de la base, tanto en la educación como en la formación cristiana. ¿Qué hacemos nosotros? Es fortalecer a los padres, ¿verdad? A los papás y por supuesto a los más pequeñitos. De ahí nace esta relación con Dios, que es la relación de experiencia que tenemos con Dios. Y eso es lo que un poco transmitimos a nuestros catequizados, que la catequesis, más allá de un conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, es una relación íntima que tenemos las personas con Dios. Y eso lo da solo la experiencia de vida. Un poco eso es lo que transmitimos nosotros. Claro, que tiene mucha relación con el texto bíblico que nos presentaba Raúl. Esta misión que le da Jesús a la iglesia, de ir a enseñar lo que Él le ha enseñado a los apóstoles. Ustedes cumplen un poco con esa tarea de anunciar, que ahí vamos a hablar más ratito del anunciar, pero sobre todo de enseñar lo que Jesús nos enseñó, como de traspasar ese contenido a las futuras generaciones de la iglesia. Yo creo que la labor del catequista es fundamental para que la iglesia siga construyéndose, siga avanzando en la historia. Y hacer la vida cotidiana, porque como que no separen lo que se vivió ahí con lo que tenemos que vivir ahora. Claro. Yo creo que han introducido los chiquillos dos claves importantes en la catequesis, yo creo que como para entenderla. Tal vez no lo hemos dicho propiamente tal, pero es una transmisión. Eso en primer lugar, ¿cierto? Como algo que nosotros también hemos recibido, Laverito decía, nosotros hemos sido catequizados en algún momento y nos hemos convertido en discípulos. Entonces, es algo que nosotros recibimos, ¿cierto? Una enseñanza, una doctrina, una manera de vivir y que a la vez queremos enseñar a otros. Pero por otro lado, como decía don Juan, y yo creo que aquí está la segunda clave, no solo una transmisión, sino que es transmitir una experiencia de vida. Y eso es antes que tal vez como transmitir la doctrina o los dogmas o cómo hay que vivir. Lo primero que se transmite en la catequesis es una experiencia de vida. Y esa experiencia que hemos tenido con el resucitado, cada uno de nosotros. O sea, a los 4 nos ha tocado hacer catequesis. Claro. Nico también fue catequista en su momento. Sí. Ahora está ahí medio stand-by, pero tenemos proyectos para él. Firme aquí. A mí también me tocó ser catequista como antes de entrar al seminario, y bueno, como sacerdote también es parte de mi labor. Y lo primero que tenemos que hacer es transmitir una experiencia con Jesús. Porque de ahí nace también nuestro deseo de que otros también lo conozcan. Esa experiencia creo que es relevante en la forma de cómo transmitirla. Porque si yo tengo conocimiento y lo hago a través de una conversación o de una pantalla, ¿verdad?, donde yo puedo expresarme muy bien y ser conocedor de la palabra de Cristo, pero si no lo reflejo con mi ejemplo, difícilmente yo pueda transmitir esto que el Señor nos pide, ¿verdad? Somos ejemplo de vida como papá en nuestros hogares, como mamá, y somos a través de nuestra iglesia a la comunidad. Creo que eso es lo que nos pide el Santo Padre también, salir a evangelizar. Somos oxígeno de la evangelización. Eso es lo que nos pide, que el oxígeno se transmita a través, hasta los últimos confines, dice. Entonces, creo que una labor se cumple, creo, humildemente lo digo, por medio del ejemplo. De las acciones que uno que hace. Claro. Lo importante esto es ser testigos. Al ser testigos, hemos visto cómo el Señor actúa en nuestra vida, actúa en la vida de los demás, y lo damos a conocer con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras obras, con lo que hacemos, con cómo tratamos a los demás. Ser cristiano no puede pasar solamente por la fe,
El Papa Benedicto XVI decía, un cristiano no es porque cree una idea, es porque conoce a alguien, conoció a alguien, una persona. Y eso cambia la vida, pero por completo. Entonces, hay que dar testimonio no solamente con palabras, sino que también con obras, que es esencial. Y tal vez porque un discurso que puede ser muy bonito, muy bien elaborado de nuestra doctrina, la verdad es que no atrae a nadie. Puede generar ciertas inquietudes, Claro. pero una verdadera atracción se genera más porque en otros han visto tal vez a alguien enamorado del Señor. Y los apóstoles, yo creo que más que creerle el discurso bonito que podría haber hecho Pedro y con muchas ganas, lo que atraía a las demás personas a convertirse y a unirse a la iglesia era que ellos daban testimonio con su vida de lo que decían. O sea, las palabras eran al final un acompañamiento, eran el arroz del plato, ¿no? Claro. Pero era su testimonio de vida el que convencía realmente. Sí. Sí, pues eso lo vemos de hecho en el libro de Hechos, que la comunidad cristiana, bueno, los externos decían, miren cómo se aman, porque justamente este testimonio, el ser cristiano, es toda la vida tiene que estar involucrada, no solamente un aspecto de ella, no solamente el domingo en la parroquia o en la capilla, sino que tiene que ser 24/7 uno cristiano, donde está, con quién está, porque el Señor nos llama a eso, a dar testimonio de nuestra fe, dar testimonio de lo que hemos visto. Y en ese sentido, en Hechos también se nos presenta esto del querigma, que ahí vamos a poder hablar un ratito, que es el gran anuncio que hace Pedro. Y de ahí que nace la catequesis, podríamos decir, de ahí que nace todo este querer anunciar a los demás. Hablemos Ah, al tiro. Pentecostés, ¿no? Sí, Claro. en Pentecostés. Y hablemos al tiro, para que Hablemos no al vamos a tiro. patear más para adelante. Póngale nomás, don Nico. Ya, esto ocurre, ¿cuándo ocurre? En Pentecostés, Pentecostés. para darle contexto ahí a la audiencia. Recordemos que en Mira tu cámara, Pentecostés... tu audiencia está ahí. Tus fans. ¿Cuál es tu cámara? ¿Y qué fue Pentecostés? ¿Qué fue Pentecostés? Aprovechemos Aprovechemos catequesis. catequesis. Esto también es una instancia de catequesis, el podcast. Claro. Pentecostés, ¿cierto? La fiesta en que celebramos que el Espíritu Santo desciende, el Paráclito viene a los apóstoles, y ahí es cuando reciben el Espíritu Santo los apóstoles para salir a predicar en distintas lenguas. Pedro sale a dar la cara, que es el líder de la iglesia, ya lo consideramos líder, ¿cierto? Pasa todo lo de la cruz, Jesús lo perdona. Entonces dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, que quede bien claro lo que les voy a decir. Estos, hablando de los apóstoles, no están borrachos, como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día, es bien temprano todavía. Más bien, Como las 10. claro, más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Y ahí, cierto, Pedro hace una mirada, que es un poco lo que hace Jesús con los discípulos de Maús, le explica las Escrituras. El profeta nos había dicho que iba a derramar el Espíritu de Dios sobre sus apóstoles. Israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios, al que ustedes mataron, Dios lo ha regresado a la vida. El anuncio que hace Pedro es lo que la iglesia va a llamar querigma. El primer gran anuncio es que Jesús ha resucitado. Esa es la base de toda nuestra fe. Esa es la base de todo lo que hacemos, de por qué nos juntamos domingo a domingo, porque tenemos fe en la resurrección. De ahí parte todo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Lo dice San Pablo. Porque la resurrección es la base, es nuestro gran querigma. Y es lo que al final nosotros también le anunciamos a los demás en la catequesis, en la misa, lo celebramos, año a año en la Pascua. Cristo resucitó. Es lo que tenemos como que decir al principio. Antes, cuando uno es cristiano, Cristo resucitó, siempre. Porque es de donde parte toda nuestra fe, toda nuestra doctrina. Después vendrá todo lo demás, después vendrá la historia de los apóstoles, después vendrá quién es el Papa, no sé. Cristo resucitó. Es el gran anuncio que Pedro nos hace. Y de ahí parte la catequesis. Pedro fue el primer catequista, podríamos decir. O sea, Jesús, claro, Jesús pero catequista. era el mejor. Pero Pedro, el seguidor ahí, el primer papa como catequista, es el que hace el querigma. Y ahí es cuando llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese que- Es
en la iniciación también en los tiempos actuales, donde nosotros comenzamos con el bautismo. Claro. Y en el bautismo, el primer sacramento que recibimos es el Espíritu de Dios, el que nos fortalece. Tal vez los niños no se dan cuenta, los niños no saben esto, pero para eso estamos nosotros, los papás, para darle esa formación y la vida en Cristo, la vida en Dios. Porque muchos dicen, ¿a qué vienen ustedes? ¿Por qué piden el bautismo? Y muchos dicen porque queremos protección para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean buenas personas, especialmente en estos días que vivimos, que cada vez es más complicado, ¿verdad? Pero si tenemos a Dios presente en nuestro hogar, en medio de nosotros, en el matrimonio, ciertamente los problemas no se van a acabar, pero sí nuestro llevar va a ser más liviano. Con Él en medio y con Él en nuestros hijos, sin duda, nuestros hijos van a ser un resultado como hijos de Dios. Creemos en eso. O sea, Dios nos invita a ser testigos, a ser imitadores de Él, ¿verdad? Muchos también nuestros catequizados nos dicen, no, pero ¿cómo nosotros vamos a imitar? ¿Cómo vamos a ser santos nosotros? Yo le digo, tal vez no vamos a ser como Pedro, no vamos a ser crucificados, pero ciertamente estamos todos invitados a ser santos, a ser mejores cada día. Y eso es lo que en el fondo comenzamos con el bautismo. Sí, comenzamos con el bautismo. Que la entrada, ¿no es cierto?, como él decía, pero también en el bautismo también se le pide a los papás en la misma ceremonia que se comprometan a educar a sus hijos en esta fe. Pero a veces nosotros los católicos como que nos adormecemos en esa respuesta que damos, que decimos súper seguros, sí me comprometo. Pero después se nos va olvidando, porque esta vida que llevamos a veces como muy apurada, vamos como dejando a Dios no tan de lado, pero está ahí, pero como que nos lo hacemos muy vida. Entonces le decimos a la gente que no se olvide de tener un altar para poder educar, que tengan oraciones, que oremos, que demos gracias al Señor. Por eso hablaba de la humanidad también delante, que hacemos que la persona se acuerde de que es una criatura de Dios, hijo de Dios, y que tiene que ahora hacer este querigma, anunciar lo que creemos. Pero hay que empezar con la familia, y ya que entramos con el bautismo, ¿no es cierto?, ya viene la familia y acordarse de este compromiso que hicieron en el bautismo. A los papás y a los padrinos se les pregunta, y después parece que se acordaron de los cumpleaños y chao. Voy a empezar a poner grillos en el bautismo. Cuando pregunte voy a poner grillos. Que no se olvide que es para siempre. Claro. En el texto señala que se forman las primeras comunidades, ¿verdad? Se forman las primeras comunidades. ¿Y por qué se forman las comunidades? ¿Por qué Dios nos invita, o Jesús nos invita a formar comunidades? Cuando yo les pregunto a los papás si van a misa, por ejemplo, porque ciertamente son todos creyentes, por algo están pidiendo también el bautismo, son todos creyentes, muy buenas personas, y muchos están un poquito alejados de la iglesia por distintos motivos. Y yo les digo, bueno, ¿por qué no van una vez a la semana a conversar con Él, a darle gracias a Él? Y algunas personas responden que en realidad ellos tienen una intimidad con Cristo, pero no necesariamente venir a la iglesia, porque por distintos motivos. No van a ser mejores ni peores si ellos oran desde su hogar, en un altar, qué sé yo. Bueno, yo encuentro razón. Dios está a todos lados, ¿verdad? Pero si Él nos invita a hacer comunidades, le digo yo, por algunas razones, no para estar solo. Claro. Pero yo le agregaría que ahí cuando uno dice, Dios está en todas partes, sí, le digo yo, pero en la misa lo comemos. Y ahí viene nuestro alimento al alma, que es cuando yo hablaba de la divinidad, nuestro alimento al alma, que es muy importante. Lo que yo... No fuimos a catequizar. No, Lo que yo quería llegar con este tema de las comunidades es que hoy día tenemos que seguir y vivir en comunidad. No por mí,
No porque yo tengo que venir y tener la necesidad, sino por los demás. Nosotros no sabemos qué es lo que necesitan los demás. Y en las comunidades sí podemos saber, y podemos ayudar, y podemos aportar. Pero si estamos en un metro cuadrado, difícilmente vamos a poder saber qué necesitan los demás. Yo me atoré con la galleta, perdón. Ahora sí. A mí me surgen dos preguntas de lo que estamos conversando ahora último, y yo creo que en sus casas también la gente debe estar así como saltando, inquieta. Nuestro público aquí dice que sí. Tenemos público hoy día. Tenemos público. Bravo por el público. Sí. Podemos abrir una inscripción para público. Venga a ver el detrás de cámara, claro. ¿Qué decir? Ya, me acordé. Dos preguntas, porque se me olvidó una, pero ya se no, hemos hablado del bautismo, que ahí parte todo. Entonces ahí ya me saltó la primera antenita de venir, así como decir, oye, a ver, ¿qué pasa? Porque uno dice, habla de la catequesis, y ¿en qué piensa? ¿En qué piensa el común de los mortales, diría uno? Uno dice, voy a la catequesis. Y cuando uno va a la catequesis, ¿para qué se prepara? Para la primera comunión. Para la primera comunión. Y aquí estamos hablando del bautismo y estamos hablando de otras cosas. Entonces, Se inicia por ahí. la catequesis es más que... Aquí desde mi ignorancia, les pregunto a usted, ¿la catequesis va más allá de la preparación inmediata al sacramento de la Eucaristía? Por supuesto, es toda tu vida. La catequesis implica un ver una realidad, después iluminarnos nosotros ante esa realidad para que haya un actuar en esa realidad. Por eso yo decía llevar esa palabra del Señor a nuestra vida para después hacer la vida. Porque la gente a veces uno lee un texto y se pregunta, o a veces preguntan, ¿y qué dice? ¿Qué me dice? Como que no entiende. Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa también. Y por eso un todo, pues es desde siempre, por eso se inicia con el bautismo, pero a veces se bautiza a la gente ya adulta. Pero igual esa fe estaba, ese creer. Pero en todo mi ser se vive, en todo mi actuar, mi casa, como decía delante, en el matrimonio, Claro. con mi pololo, con mi pareja, mi realidad, llevar hasta este evangelio para todos. Porque el Señor habla del amor, y el amor lo vivimos constantemente, no solo en el amor de pareja, vemos el amor a Dios, el amor a una profesión, a un trabajo, el amor a nuestros hijos, y ahí está Dios entre medio. Y como es de toda la vida, también esa vida cristiana, digamos, se va marcando por varios hitos, podríamos decir, que son los demás sacramentos. Entonces la catequesis, esta transmisión de una fe, transmisión de una persona, de una experiencia, también va marcando todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, la catequesis, cuando nosotros hablamos de catequesis, deberíamos empezar a entender mucho más allá de decir, la primera comunión, sino que también hay una catequesis al bautismo, ya sea para los niños o para los adultos. Claro. Hay una catequesis al sacramento de la Eucaristía, hay una catequesis para el sacramento de la confirmación, hay una catequesis para el sacramento del matrimonio. Hay una catequesis tal vez un poco más larga, de unos 9 años más o menos, más que catequesis diría preparación para el sacramento del orden también. Hay una catequesis para el sacramento del matrimonio, creo que lo dije. Sí. Entonces también la catequesis nosotros deberíamos entenderlo como en este aspecto amplio, claro. Esta transmisión de una fe, de una experiencia que se va profundizando también en los distintos aspectos de la vida. Entonces, y una catequesis en la enfermedad, en la unción de en la enfermedad también. Prepararnos. Sí. En el mismo sacramento tiene mucho de catequesis. Claro. Y ahí es cuando yo me acuerdo, de repente para agarrarme para el chuleteo, algunos catequistas, sobre todo juveniles, yo les digo, oye, vamos a tener tal encuentro de catequistas. Y me dicen, pero si yo no soy catequista, yo no hago catequesis. Porque están pensando en la primera comunión. No, pues, y entonces el catequista es aquel que prepara, claro.
para el bautismo, el que prepara para los distintos sacramentos. Y aquí es donde yo me saltaba la otra duda. Porque será solamente, digo yo, pienso, será solamente que el catequista es aquella persona que me prepara durante 4 encuentros, 2 años, no sé, para recibir un sacramento, o hay alguien más llamado también a ser catequista. Lo conversamos, algo dijimos así como en torno al sacramento del bautismo. Entonces, por eso, de ahí me surge la duda a mí. ¿Hay alguien más que pueda ser catequista o esté llamado a ser catequista, además de las personas que nosotros vemos que nos preparan directamente para un sacramento? Todos tenemos esa responsabilidad de ser catequista, porque yo conocí a Dios a través de mi mamá. Y mi mamá fue mi catequista primero, porque ella me enseñó primero el amor a la Virgen. Con esas procesiones que se nos hacían, y yo ahí conocí a Dios con ella. Ella fue mi primera catequista, ella me mostró a esta Virgen, primero que yo me acuerdo mucho de la Virgen de los Vázquez, porque ahí me llevaba, y ella pedía, yo me acuerdo muy bien que ella le decía a la Virgencita que yo fuera monja, y yo tenía 8 o 9 años, y yo le decía, no, yo quiero casarme, Virgencita, no le escuches a ella, yo quiero tener hijos. Entonces, ¿quién fue mi primera catequista? Ella. Ella fue mi primera catequista. En la Semana Santa se tapaban todas las imágenes y se nos hablaba de Jesús. No para rato, no. Entonces, primer catequista, los papás. Sí, en ese sentido, lo que dices tú, te encuentro toda la razón de que todos estamos invitados. Yo jamás pensé que iba a ser catequista junto con mi señora. Bueno, los dos participamos en esto. Y recuerdo que yo no conocía, pero naturalmente en la iglesia tal vez nos vemos, y se nos acercó y nació esta invitación de participar en la catequesis. Yo dije, ¿cómo voy a participar en la catequesis si yo no sé nada? Había leído la Biblia, pero no tengo el conocimiento como para ser un catequista. Me imaginaba yo que una persona debería estar muy bien preparada. Ciertamente hay que prepararse, pero Claro. más allá, digamos, tener mucho conocimiento de la palabra, de la Biblia, en fin. Y tenía mucho temor. Teníamos mucho temor con mi señora. Cuando yo conversaba con personas, la verdad que yo sentía que sabían mucho. Y yo no sabía nada. Y con mi señora, bueno, nos preparamos emocionalmente. Primero, estamos apasionados por Cristo. Siempre hemos sido apasionados en realidad los dos. Eso nos une, ser apasionados, enamorados de Cristo. Y dijimos, bueno, si Él nos está invitando, no Edito ni René, que también René se nos acercó después, sino que es Cristo. Él quiere que nosotros estemos ahí. ¿Por qué negarlo? Claro. En el camino me mostrará cómo hacerlo. Y ahí estamos, ya llevamos como 7, 8 años en esta linda pastoral. Sí, yo creo que todos los bautizados estamos llamados a ser catequistas, al fin y al cabo. Uno siempre recibe la fe generalmente por la familia, por los amigos, o el colegio a veces, los chiquillos. Y es porque todos estamos con esta invitación que hace Jesús a sus discípulos a entregar lo que Él nos ha enseñado. Y eso es lo que la Iglesia hace generación a generación, y así, ¿cierto? Se va pasando este testimonio. Un poquito y una como forma de darle gracias también. Yo considero, yo creo, somos agradecidos de Dios, y una forma de darle gracias es participar en su comunidad. Claro. Sí, pues lo otro que tú decías delante del discípulo. Yo siempre le digo a la gente que la mayoría somos creyentes. El discípulo es el que sigue. El que sigue al Señor dice sí. Sí, Señor, yo voy a seguirte, y si tú quieres que yo evangelice, Claro. tengo que hacerlo. O sea, no solo venir a misa cuando el Padre dice sí, es fácil ser un creyente y venir a misa. Pero hay que estar donde las hay papas que queman. estar justamente. Eso es lo que nos pide Hablar el Señor. de lo que creemos, y que a veces nos cuesta defender de lo que creemos. Yo de primera un ignorante para defender mi fe.
Y así uno va creciendo la catequesis. Yo cuando invito a alguien digo, bueno, el Señor me dijo que viniera para acá a pescar. Claro, Pero si Él dice, es porque tú puedes. por Y supuesto. ahí después uno va adquiriendo de a poco y siempre aprendiendo algo nuevo. O sea, no una sabiduría que viene así nomás de repente, ¿no? Claro. Yo quiero reforzar lo que hemos conversado, pero me voy a echar al agua para que no crean que yo soy muy Mateo, porque no lo soy. Yo soy bien amigo del director del departamento de catequesis del arzobispado, el padre Rodrigo Cordero. Ah, Y sabiendo que íbamos a tener este programa, yo le escribí al padre. Y le dije, padrecito, sópleme algunos tips que tenemos que decir. Y me habló sobre este librito que tengo en mis manos, que es el nuevo directorio para la catequesis, que ha sido muéstralo ahí a editado. la cámara. Espérate, es que como lo tenía en la mano, como que quedó un poquito mojado. Ahí sí. Que ha sido editado por el Vaticano hace poco tiempo y que nos muestra algunas directrices, algunas reflexiones sobre lo que es la catequesis y el catequista. Y me dio el padre, me dijo, aquí hay algunos puntos que tenéis que leer, me dijo, por si acaso. Y para reforzar, quiero ir al punto 112 de este manual, y dice justamente lo que destacábamos. El catequista es un cristiano, o sea, ya de partida lo pone, es alguien que pertenece a una comunidad que se reconoce como discípulo de Jesús. Es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios. O sea, también esto está inserto dentro de que estamos viendo también el catequista como un ministerio también, como claro, un servicio dentro de la iglesia. Ya estamos tal vez siendo un poco más específicos que lo que decíamos en un principio, que también está bien, que todos estamos llamados a la catequesis, ¿cierto? Los papás estamos llamados a ser catequistas, están llamados a ser catequistas, todos los sacerdotes estamos llamados a ser catequistas, todos. Pero aquí lo especifica mucho más como un servicio. Es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, aceptado en la fe. Ese llamado lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar a otros, obviamente, en la vida cristiana. O sea, es lo mismo que decía Juanito, ¿no? Como esta experiencia, sentir experimentado que el llamado no solo me lo ha hecho el cura o me lo ha hecho alguna persona de la parroquia, sino que el Señor, el que a través de ello me está invitando, me está haciendo un llamado particular a que yo pueda ayudar a otros en la transmisión de la fe, atraerlos al rebaño del Señor y iniciarlos en la vida cristiana. O sea, como enseñarles quién es Jesús en primer lugar y cómo se vive, o enseñarles a tratar, pero nosotros estamos en el mismo camino, tratando de vivir como Dios nos pide. Y además dice, algo que también hemos conversado así como rápidamente, pero para destacarlo aún más, dice que el verdadero protagonista de toda catequesis es el Espíritu Santo. Entonces, es un llamado del Señor, ¿cierto?, para que yo pueda compartir mi fe con otros, y a la vez también es el mismo Señor el que me asiste a través de su Espíritu para que yo pueda conducir a los demás. Y ahí me acuerdo también del Evangelio de San Juan, donde el Señor dice, oye, estén tranquilos, yo les voy a mandar al Espíritu Santo y Él les va a recordar todo lo que yo les dije, todo lo que yo les enseñé. Y eso es lo que tienen que ir transmitiendo. Sí. Gracias, Padre Rodrigo. Un saludo. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí. La verdad es que siempre cuando empiezan a los catequistas, empezamos a educar a los catequistas nuevos, a enseñarles sobre esto. Yo les cuento de una experiencia que tuve yo como catequista. Iba a una catequesis y iba siempre, me preparaba, llevaba cosas escritas, pero llegaba a hacer la catequesis y me enredaba toda, ¿no? Los nervios me ganaban. Entonces yo lo comenté a la coordinadora de ese entonces y le digo, yo saben que yo no quiero ser más catequista porque no sirvo. Yo me pongo muy nerviosa, me enredo, memorizo, pero llego y se me olvida, estoy como un loro que va a una prueba y me quedo en blanco. Y tengo que empezar a leer el libro y lo que nos dicen que no leamos tan textual leí. Claro. Entonces, no sirvo. Yo iba 3 meses más o menos haciendo catequesis y dije que no servía. Yo lo había hecho a los niños nomás y ahora era con papás. Entonces me dice la catequista que sabe, Berito, tú confías mucho en tu cerebro, tú tienes que confiar en Dios.
¿Tú rezas antes de irte a la catequesis? No, porque voy tan apurada memorizando todo lo que no. Entonces, ora primero. Ora y prepárate en ese sentido con oración. Y tú pides al Espíritu Santo que hable. Bueno, tome la Biblia y leí Samuel. Señor, habla, que tu siervo escucha. Y ahora esa era mi oración. Señor, habla, que tu siervo escucha. Y ahí pude ser catequista, porque el Señor hablaba. Hasta yo me emocionaba de lo que yo decía. Yo dije esto. Yo dije eso. Uf, ¿qué pasó? Oye, No debo haber escuchado en algún lado porque no lo dije. Bueno, eso era. Pero es excelente porque eso es un poco lo que le pasa a Pedro, que anuncia este querigma, pero que minutito antes estaba un problema técnico. El problema técnico, pero dale nomás. Claro. Ya todos vieron que nuestra productora se... Eso. Y... Pase nomás, por favor. ¡Aplausos para nuestra productora! Ahora sí tenemos problemas técnicos. ¿Se arregló todo? Se arregló, ya, gracias. No, eso lo podéis como cortar o lo ponéis en blanco En los negro. chascarros, en los Te ponéis chascarros. un emoji. Así. Que Pedro le pasa lo mismo, que minutos antes estaban encerrados con miedo, no sabían hablar, no sabían qué decir. Llega el Espíritu Santo y ya después puede anunciar libremente, y que incluso aquí el Hecho de los Apóstoles nos dice, aquel día se le unieron unas 3.000 personas. Nosotros no vamos a convertir 3.000 personas en un día, ni con un discurso. Pero ese es el poder al final del Espíritu Santo. Es Él el que nos orienta, nos guía, Él habla a través de nosotros y ahí es cuando ya empezamos a transmitir esta fe. Yo creo que la labor del catequista hoy es esencial, porque como decían ustedes, además de pasar la fe al otro, de pasarle este testimonio, es enseñarle también todo lo que sabemos de la iglesia, de cómo la iglesia, esta comunidad, sigue a Jesús. Y tratamos, como decía el padre Raúl, tratamos de seguirlo. Es enseñarle a los demás también este camino de vida que es tan particular, que es tan bonito y que el Señor nos invita y nos llama a vivir. Yo quería preguntarles también ahí para pasar como un poquito más adelante, ¿alguna experiencia de ustedes como catequistas que lo haya marcado en su vida pastoral? Algo que ustedes hayan dicho, bueno, ahí Berito nos contaba un poco, algo que hayan dicho, bueno, aquí actuó el Señor, aquí me sentí en la presencia del Señor, en la catequesis sentí su ayuda o sentí su Espíritu Santo. Si habrán tenido como alguna experiencia que nos quisieran comentar. Sí. ¿Cómo lo ha enriquecido también el ser catequista a ustedes? Sí, ¿Cachipún? Empieza, ¿no? Dele, ¿no? No, es que me acordé de una mamá que al presentarse ella manifiesta que ella es una persona viuda, es joven y recientemente había quedado viuda. Y dije, ¿cómo continúo con esto sin herir susceptibilidades o sin emocionarme? No sé. Claro. Pero ella lo primero que hace como que nos calma y nos dice, perdón, no es que esto esté superado, pero tengo a mi Dios aquí, la fuerza de Él es la que me mantiene acá para yo llevar a mi hijo, y es su perfecta voluntad lo que se ha dado. ¿Quién soy yo para juzgar lo que Él ha hecho? Y si Él quiso tener a mi esposo, seguro está en un lugar mejor y Él de donde esté nos protege. ¡Wow! ¡Qué fe!, dije yo. Y me confortó, porque yo realmente nos cortamos con mi señora cómo seguir un tema con algo tan delicado, cómo tocar algunos puntos de fe, sobre todo cuando su esposo murió hacía muy poco tiempo. Pero ella nos dio esa enseñanza y eso me ha marcado y me ha instado a seguir en esto con mayor fe. Eso me dejó lindamente agradado.
Sí, pues esto es un tema de la realidad de las personas también que son parte de la comunidad de la catequesis. Saber cómo ayudarlo, a veces uno cree que se queda corto, qué le puedo decir, qué puedo hacer. Y es todo un tema también ahí tratar de ver cómo nos ayuda el Espíritu Santo un poco. Y aprendí una palabra que es, en realidad, no es que haya aprendido, pero hoy día Le diste sentido. le doy sentido en todo momento. La perfecta voluntad de Dios. O sea, Él no se puede equivocar. No se va a equivocar. Como cuando uno cuestiona por qué Dios, pucha, por qué no otro. No sé. Es la perfecta voluntad. Eso me lo enseñó esta persona. Es la perfecta voluntad de Él. No hay error. Aunque esté pasando la peor calamidad. Lo que dice Juanito en relación a eso, en realidad, nosotros aprendemos mucho de la gente. Nosotros vamos a educar en la fe, pero nos educamos nosotros. Porque uno se admira de la fe de la gente y nos hace crecer nosotros. Nos hace crecer el cuestionamiento también, porque a mí me pasó eso con mi primer grupo. Yo decía, en mi primera comunidad de catequesis se cuestionaban tantas cosas y que mi fe, yo me fui dando cuenta que mi fe era como infantil, yo creía todo sin una razón. Entonces, como ellas tenían tantas dudas, me dejaban así como, eso no lo sé. Entonces yo, ya lo voy a preguntar la próxima semana, pero crecí tanto con esa duda y tenía una mamá tan alegadora. Gracias, mamá. Saludos a la mamá. A ella la saludamos. Aprendí que la que más alega o el que más alega se queda. Así que gracias, Señor, por esos papás alegadores, cuestionadores. Y yo decía algo y ella me decía, no, esto tiene que ser así, no, es que tú eres así. Súper, me ponía muy nerviosa. Ella me insegurizaba, pero ella me hizo crecer. Entonces, gracias, Señor, porque esas dudas yo las trabajaba y crecía toda la comunidad, que era, en ese entonces eran 12 mamás, yo llevo 30 años en esto. Sí, que no saquen cuenta de mi edad. Pero así empecé con las dudas, a crecer junto con ellas. Sí, por supuesto. Porque en ese entonces eran puras mamás nomás, pues nos juntábamos en horario centro de madres, como cuando llegó el padre decir, no, que venga la familia. Bueno, gracias también. Cuestioné esa parte, pero me encantó porque sentía que estuvieran los papás también. Sí, que un corazón con dudas es un corazón donde está el Espíritu Santo actuando. Si una persona quiere saber más, le inquieta saber más, es porque hay algo dentro que se mueve y que necesita respuesta. Que al final, como decíamos en el episodio anterior, hay que también, como decía Raúl, tener una actitud, como era la actitud que no, se me olvidó la palabra. Pero era como de cuestionar, Sí, de preguntar. de preguntarse, sí. Es válido preguntarse por la Biblia, por la iglesia, es válido cuestionar. No hay que creer a ciegas tampoco. El Señor nos invita también a cuestionar. Sí. A veces la gente se achuncha cuando tiene alguna pregunta porque, no voy a meter las patas, no sé qué. Pregunte, si es mejor. Más tonto el que no pregunta, porque se queda ahí con su... Y así uno crece. Sí. Cuando la duda hace que haya una buena respuesta. Y el mismo Papa Juan Pablo II decía, fe y razón pueden ir juntos. Por supuesto. La fe y la razón siempre de la mano. Sí. Parece que estamos llegando al final de nuestro programa. Por favor, si quieren agregar algo más. Voy a preguntar porque 30 años bautismal y 30 años primera comunión. O 30 en total. No sé, ahí me quedo. Porque entramos acá. La verdad es que estoy hablando de la catequesis familiar en general porque yo empecé a los 16 años siendo catequista de niños. Dejé a los niños cuando nació mi segunda hija porque ya no podía con 2 hijos seguir haciendo catequesis a los niños y tampoco a los papás porque ya 2 niños de harta pega. Entonces no lo hice más. Una cosa poca. Claro, entonces de ahí esperé a que preparara a mi primer hijo, a Sergito, para su primera comunión y ahí ya me metí como catequista. Aproveché. De ahí pasamos por todas, pobrito. Y de ahí ya pasé por todas. Sí, harto año, mi hijo ya tiene 38. Entonces por eso dije yo, 30 años, catequesis familiar.
Lo otro era catequesis, pero también familiar, pero era con los niños. Y era una fe, yo digo al tiro, una fe infantil, porque yo todo lo creía por lo que había enseñado mi mamá, por la misa. Claro. Y cuando me tocó con los papás, mi fe fue más adulta gracias a ellos, porque si ellos no tuvieran tantas dudas, yo creo que no me la hubiera preguntado, porque como venía educada desde chica en la fe, en la iglesia. Claro. No sé. Pero yo creo que es bueno seguir con esa fe infantil. ¿Sí? Como un niño, Dios, Claro. o sea, Jesús nos enseñaba A ser como niño. a ser como un niño, Sí. porque eso es algo puro. Sí. Hoy aprovechar de hacer una invitación a toda la comunidad, ¿verdad? A participar con nosotros, a creerse el cuento, a dejarse llevar por el llamado de Él, no de nosotros, no de esta comunidad, de Él. Necesitamos, aquí nos sobran catequistas, faltan catequistas, y sobre todo jóvenes. Tenemos que jubilar nosotros ya, así que si no dejamos la herencia a quién, entonces por favor escuchen el llamado de Cristo y vengan. Esta es una comunidad linda, esto que están innovando con nuestro cura joven acá, que Pero la idea no fue hoy día se ve más joven todavía. Más joven. Soy yo. Esto tan hermoso que están haciendo, y tú decías, no, a lo mejor no vamos a convertir a 3.000, pero tal vez de esta forma de comunicar llegamos a 3.000. Claro. Sí. Pareciera que hoy es más difícil por un mundo más secularizado, un mundo que tiene a Dios más de lado, pero todavía hay gente que necesita de la experiencia, o sea, no todos necesitan de la experiencia del resucitado. Entonces yo también quiero hacer extensiva esa invitación de Juanito, que no estaba pauteada, de verdad, para que nos animemos a transmitir nuestra fe, a transmitir esa experiencia con el resucitado. Sí, yo igual ahí me tomo de manito de Raúl. Compartir la fe es esencial, y compartir la fe no es solamente venir a misa el domingo. Es formarse, es leer la palabra de Dios, es compartir la fe con el vecino, es preguntarle cómo está, es ver quién me necesita. Compartir la fe es dar testimonio de que hay alguien que me ama y que soy feliz con ese alguien. Y eso es en todo momento, como decíamos al principio, es 24/7, no puede ser solamente el domingo a las 12:30 acá en la parroquia, es siempre. En la micro, en el supermercado, en la feria, en todos lados. Eso estamos llamados. Sí. Sentirnos orgullosos y felices de que amamos a Dios, y que también somos capaces de transmitir esta fe, y invitarlos de verdad a que sientan el amor de Dios. El amor de Dios, como dice una canción, es maravilloso. Así es. No sé si es un dicho que dice, o es de la palabra, que no vamos a ser juzgados por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Para meditar. Dejamos ahí para meditar. Voy a cerrar con la última perlita que me regaló el padre Rodrigo Cordero para hacer síntesis de nuestro capítulo del día de hoy, el número 55 del Directorio para la Catequesis. Dice: la catequesis es un acto de la naturaleza eclesial, o sea, es parte de la vida de la Iglesia. Nacido del mandato misionero del mismo Señor, que leíamos al inicio de nuestro programa ahí en Mateo 28, y cuyo objetivo es hacer que el anuncio de su Pascua, su muerte y resurrección por nosotros, resuene continuamente en el corazón de cada persona para que transforme su vida. Esa transformación que todos hemos vivido, ese tesoro que hemos encontrado en el Señor y que queremos compartirlo con los demás. Eso ha sido el episodio del día de hoy. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias, Berito, Juanito, por venir. Gracias. Un aplauso y nos vemos. Adiós.